hasta ahora ellos estaban acostumbrados a fabricarlo en España, por lo cual, excepto ciertos componentes core que eran italianos, el 100% de los proveedores eran españoles. ¿Cómo es capaz de acometer un proyecto en Kenia con el 100% de los proveedores españoles? Le pasó un ejercicio muy similar al de la compañía de la generación. Es que por razones comerciales fue muy agresivo en la puja y se llevó el proyecto. Pero una vez no se llevó el proyecto, se precalificó para el proyecto. Una vez que estaba precalificado, antes de que el contratista cerrara el proyecto, se dio cuenta que tenía que ser capaz de abordar el proyecto de manera completamente diferente a lo que ha hecho hasta entonces. Es más, seguramente si uno trabaja en Kenia, la opción, y lo digo para que pensemos en global, la opción más razonable es pasar gran parte de la cadena de suministro a la India. La India, por unas razones no solamente de precio, sino de cercanía, incluso de lazos comerciales. Si la presentación se llama Global Supply Chain, la palabra global en realidad significa internacional, no pretende ser más pretencioso. Es cuando establezcamos una cadena de aprovisionamiento, pensemos más allá de nuestras fronteras, entendamos el proyecto y veamos de una manera global cómo se puede cumplir ese proyecto a partir de diferentes países. Bueno, a nivel anecdótico les contaré que esta empresa se preparó para ese proyecto. La cuestión es que al final, esto fue justo a principios del año 2008. En el verano de 2008 saben ustedes que vino la gran crisis de crédito, la gran compañía multinacional sufrió esas restricciones de financiación, no construyó la planta en Kenia, pero esta empresa años después, o un par de años después, sí que ha cometido un proyecto absolutamente similar en Rumanía, pero con los mismos principios que ya había explorado, que ya había trabajado precisamente para la planta en Este era el ejemplo que les podía decir yo anteriormente de priorización por países. Cuando estamos hablando de una tecnología en concreto, imagínense este mismo ejercicio para otras 30 categorías. Al final lo que se trata es en este caso es aluminio mecanizado y uno puede comparar un montón de métricas. Entre las métricas obviamente va a estar el coste, pero no solo. Tenemos que ver consideraciones de calidad, de madurez de los proveedores, hay que considerar también obviamente temas arancelarios, de impuestos, hay que considerar las obligaciones de compra local, las que nos impone nuestro cliente, ¿no? Bueno, pues hacemos un pequeño benchmarking. En este caso lo que podemos ver es que por nivel de madurez del panel de proveedores, tanto Rusia como China estaban muy avanzados. No tanto Kazajstán. En cuanto a ahorros, que es la columna en vertical, es decir, de los más competitivos en China por precio, Kazajstán también. Bueno, son consideraciones que luego uno tiene que meter en su caja para tomar las decisiones adecuadas de cómo establecer esa estrategia de eso que hablamos aquí. Bueno, para ir acabando ya la presentación, sí que quería bajar un poquito más a nivel de detalle lo que puede ser un proceso típico de selección de proveedores. De hecho, los procedimientos formales de búsqueda de proveedores funcionan o no funcionan en función de la cultura, lo que decíamos antes, la cultura del país, ¿no? En Europa funciona muy bien un sistema, como les he contado anteriormente, con tres fases. Una primera que es un RFI, es decir, un filtro de proveedores y encontrar proveedores aptos. Una segunda, pues, que es una RFQ, que es una petición formal de la propuesta. Una tercera, donde ya hay una selección del proveedor y una formalización contractual. Bueno, pues atendiendo a factores culturales en los que incidíamos tanto antes, es muy complicado trabajar así en países como Rusia y como Kazajstán. Es relativamente fácil en China porque
está acostumbrado ya a tener muchos compradores europeos o americanos en sus empresas. Los que tengan experiencia en trabajar con estas áreas ya sabrán que son mercados, sobre todo el ruso, muy orientado a la tecnología, poco orientado al negocio. Es complejo que entre en una rueda de aportar información si no ven de manera tangible cuáles son los componentes concretos que se les está pidiendo. Es muy interesante que cuando uno va avanzando en las fases de negociación y de contacto con el proveedor ruso, lo que llega a la conclusión es que poseen tecnología suficiente para fabricar prácticamente de todo, pero es muy complicado que te den una estructura de costes, una estructura de precios. No por una razón simplemente de opacidad o de ocultismo, es que no tienen la cultura de construir los precios. No quiero exagerar, pero es la realidad. Uno puede perfectamente tener confianza en que una empresa o un proveedor le va a suministrar el componente, pero empleará, invertirá la mayor parte de su tiempo hasta conseguir una oferta económica estructurada, construida, razonable, coherente y con poca posibilidad de fallo. Forman parte de este tipo de detalles, anécdotas culturales que cuando compra, igual que cuando uno vende, son importantes pero absolutamente significativas para hacer el proceso. Por lo cual les decía, si bien un proceso que puede funcionar muy bien en Europa o en Estados Unidos, lo trasladamos a países que no tienen esta cultura, seamos conscientes, adaptemos el proceso, a lo mejor hay que fundir la fase de selección de proveedores con la fase de RFQ, ¿no? de definición formal de propuesta, pero utilicemos en cualquier caso una metodología. Y quizá el último tema que quería tratar con ustedes es el tema de las especificaciones. El que se haya enfrentado a proyectos industriales sabe que este es uno de los problemas que más dolores de cabeza les va a dar durante todo el tiempo. Les contextualizo el problema. Ustedes diseñan un coche, un avión, un tren. Y imagínense que hacemos un zoom respecto al sistema eléctrico. El sistema eléctrico, pues el ingeniero español ha especificado los cables, los conductores, los relés, los transformadores. Están todos perfectamente especificados. Están especificados con normas europeas. Y resulta que vamos a fabricar ese mismo producto en Kazajstán, en Rusia. Rusia no trabaja con normas europeas. Cuando uno va con el cable europeo, es decir, con una norma, con un código, uno a priori no sabe cuál es el código correspondiente, la correspondiente norma rusa. Insisto aquí en la gran diferencia con países como China. Por eso China es uno de los mayores países exportadores del mundo, porque el presidente de China ya se ha acostumbrado a trabajar con las especificaciones de los países occidentales. No es el caso de países del área CIS. No digamos ya especificaciones más complejas si salimos de las eléctricas, como puede ser especificaciones de vibraciones, térmicas, acústicas. Entonces, realmente nos damos cuenta cuando llegamos allí que si tenemos un tren, un coche, un avión perfectamente especificado en España y pretendemos fabricarlo en Rusia, en Kazajstán, no va a ser un ejercicio sencillo. Uno podría caer en la tentación de decir, bueno, pues ese tipo de referencias se les va a pedir o se les va a exigir o se va a buscar proveedores locales en Kazajstán o Rusia que nos puedan proporcionar esas referencias de acuerdo a la norma europea. Entonces nos encontramos con un segundo problema, es que nos van a dar también el precio europeo, con lo cual no encaja nuestra estructura de costes para el proyecto asiático. Al final, el proyecto asiático tiene que ser hecho con precios y estructuras de coste asiáticas, por lo cual estamos obligados tarde o temprano a trabajar con proveedores locales.
Imaginémonos que son pocas unidades las que tenemos que producir y que cayéramos en la tentación de importar cierto tipo de piezas. Luego hay que pensar en 10, 20, 30 años de mantenimiento. Igual cada vez que haya que sustituir esas piezas, bueno, en lugar de tener que comprar localmente, va a tener que comprarlas en mercados europeos. Entonces, anticipando el problema de las especificaciones, y eso es muy importante, es parte de la cadena de valor de las empresas y también parte de su valor añadido como profesionales es el entender bien en el entorno industrial cómo traducen las especificaciones europeas a especificaciones en aquellos países en los cuales no trabajan con ellas, ¿no? A nivel anecdótico, les diré, un fabricante me comentaba que uno de los grandes problemas que se encontró en Estados Unidos, ni siquiera en Rusia, en Kazajstán, en Estados Unidos, que es un país cercano, es un país que culturalmente, pues, diríamos que estamos semicolonizados, ¿no? Uno de los mayores problemas que se encontraron a la hora de fabricar sus equipos, que sus equipos estaban especificados en centímetros y en milímetros. Y lo que son los componentes estándares, tipo chapas y tubos, en Estados Unidos están especificados en pulgadas. Lo cual no era evidente que construir unos equipos en Estados Unidos. La reflexión yo creo que es interesante, sobre todo por eso de jugar en Estados Unidos. Bueno, para acabar ya, simplemente como recordatorio del mensaje o de los puntos que quería compartir con vosotros hoy aquí, es al final, para poder vender en el extranjero, para poder vender proyectos complejos, muchas veces vamos a tener que ser capaces de comprar en el extranjero y de comprar muchos elementos complejos integrados dentro de una cadena de aprovisionamiento. Eso requiere una estrategia, eso requiere una planificación, eso requiere tenerlo en cuenta en el diseño, eso requiere también tener mucha paciencia, que es lo que introduzco aquí. Hay que entender que son proyectos complejos y son proyectos que requieren muchísimas energías. Y sobre todo quisiera acabar con un mensaje muy positivo, incluso diría que de admiración. Admiración a muchas y muchas empresas que han dado ya el paso en España, precisamente de acometer ese tipo de proyectos complejos. Si echamos la vista atrás 20 años, no falta más, era raro que pudiéramos encontrar empresas españolas internacionalizadas en el área de los grandes proyectos. Creo que todos podemos conocer quizá las grandes marcas que se presentan internacionalmente, sobre todo telecomunicaciones, Telefónica, Banca, BBVA y Santander, del mundo. Pero en realidad no somos tan conscientes de que las empresas de ingeniería, proyectos españoles, llevan ya mucho tiempo en el mundo. Y es el esfuerzo que hemos comentado nosotros hoy, y lo llevan ya cometiendo durante muchísimos años, durante un par de décadas, y que forman parte de la cadena de valor. Parte de la cadena de valor de las empresas españolas debe ser el ser capaz de ensamblar, fabricar sus productos y comprar parte de los componentes para esa fabricación.